Muy buenas tardes a todos. Nosotras somos el grupo B y les vamos a hablar acerca del organismo ejecutivo. Antes de pasar al organismo ejecutivo, vamos a ver lo que es el Estado de Guatemala. En el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice que es un Estado libre, independiente y soberano, y que su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Republicano por su forma de organizar y administrar el Estado de acuerdo a lo establecido con la Constitución. Democrático porque es el pueblo quien elige libremente a sus representantes para un periodo determinado. Actualmente son 4 años. Y representativo porque las autoridades gobiernan en nombre y representación de quien lo elige. El gobierno de Guatemala se encuentra integrado por 3 poderes que son el organismo judicial, el organismo ejecutivo y el organismo legislativo. El organismo judicial es el encargado de impartir justicia conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala y se encuentra regulado en su capítulo 4. Se encuentra organizado y estructurado jurisdiccionalmente en 4 niveles, que son Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Juzgados de Primera Instancia y Juzgado de Paz. El organismo legislativo. Este tiene la potestad legislativa para hacer leyes siempre y cuando éstas favorezcan al desarrollo integral de nuestro país y procuren el bienestar común de los ciudadanos. El organismo ejecutivo, la Constitución Política de la República de Guatemala establece en su capítulo 3 que este es el encargado de procurar la aplicación correcta de las leyes para el bien común de los ciudadanos. Este se encuentra integrado de la siguiente forma: presidencia, vicepresidencia, secretarías, ministerios, departamentos y unidades específicas. Este organismo, además, es el encargado de la función administrativa y ejecución de las políticas de gobierno. En el decreto número 114-97, ley del organismo ejecutivo, se encuentra normado todo lo relativo a la estructura, organización y funcionamiento. Con base a la Constitución Política de la República de Guatemala, en su capítulo 3, este organismo se encuentra integrado por el presidente de la República, vicepresidente de la República y ministros de Estado. De conformidad con el artículo 182 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el presidente de la República es la máxima autoridad y es él quien debe velar porque el régimen jurídico administrativo propicie la eficiencia y eficacia. En el artículo 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala se establecen las funciones del presidente de la República. Estas se pueden dividir en funciones políticas, funciones administrativas y funciones políticas administrativas. El artículo 189 de la Constitución establece que en casos de falta temporal o permanente del presidente de la República, quien ocupará su lugar será el vicepresidente y este desempeñará todas las funciones hasta la terminación del periodo. Los últimos 7 presidentes han sido: del 2000 al 2004, Alfonso Portillo; del 2004 al 2008, Óscar Berché; del 2008 al 2012, Álvaro Colón;
Del 2012 al 2015, Otto Pérez Molina. Del 2015 al 2016, Alejandro Maldonado. Del 2016 al 2020, Jimmy Morales. Y nuestro actual presidente por un periodo del 2020 al 2024, el doctor Alejandro Yamatei Falla. El vicepresidente de la República de Guatemala será quien sustituya al presidente las veces que sean necesarias. Este deberá reunir las mismas cualidades que el presidente de la República. En el artículo 191 de la Constitución Política de la República de Guatemala se establecen las funciones del vicepresidente, y el artículo 192 establece que en caso de falta del vicepresidente, este será sustituido por una persona que designe el Congreso de la República. De conformidad con el artículo 185, los requisitos para ser presidente de la República y vicepresidente de la República son originarios de Guatemala, ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. El artículo 184 establece que el presidente y vicepresidente de la República serán electos por votación para un periodo de 4 años. Si en algún momento estos no obtienen la mayoría absoluta, se procederá a una segunda elección. Y en los artículos 183 y 187 de nuestra Constitución se establecen cuáles son las prohibiciones para optar a estos cargos. Mi nombre es Aldaira Mejía. Continuando con la presentación, yo les voy a hablar sobre los ministerios de la República de Guatemala. Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo, habrán los ministerios que la ley establezca, con las atribuciones y la competencia que la misma ley señale. Cada ministerio va a estar a cargo de un ministro de Estado, siendo el presidente quien los nombre o los remueva. Y el vicepresidente estará a cargo de coordinar todas las actividades de los ministerios. Todos los ministros de Estado están al mismo nivel jerárquico y gozan de iguales prerrogativas e inmunidades. Cada ministerio tiene un área en específica y tienen la autoridad de atender sus propios asuntos, siendo responsables de cada uno de sus actos. Las funciones de los ministros de Estado están establecidas en el artículo 194 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Los ministros son responsables de sus actos de conformidad con la Constitución y las leyes, aun en el caso que obren por orden expresa del presidente. ¿Cuáles son algunas de las funciones que están establecidas en este artículo? Los ministros de Estado deben de ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio. Deben nombrar o remover a los funcionarios o empleados de su ministerio. Deben de dar validez a los decretos, reglamentos o acuerdos que proponga el presidente que estén relacionados con su ministerio. Deben de presentar al presidente anualmente su plan de trabajo y presupuesto. Deben dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los aspectos relacionados con su ministerio. Deben de velar por el cumplimiento de la ley y la correcta inversión de los fondos públicos que estén a su cargo. Debe de participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros. En el organismo ejecutivo se cuenta con el Consejo de Ministros. Esto está estipulado en el artículo 195 de la Constitución y en el artículo 6 de la Ley del Organismo Ejecutivo. El presidente, el vicepresidente y los ministros de Estado son los que conforman este consejo. Este consejo conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien convoca y lo preside.
Algunas de las funciones de este Consejo de Ministros es discutir y proponer al presidente de la República su parecer sobre políticas, planes y programas de gobierno. Conocer y emitir una opinión sobre los asuntos que someta al presidente a consideración. Los ministerios con los que cuenta el Estado de Guatemala son estos. Está el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda, Ministerio de Cultura y Deportes, de Economía, de Educación, de Energía y Minas, Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El detalle de estos ministerios, las funciones, por lo que se rigen, está establecido en la ley del organismo ejecutivo. En la Constitución Política de la República de Guatemala se establece en el artículo 197 las prohibiciones para ser ministro de Estado. Y algunas de estas son, por ejemplo, no puede ser familiares del presidente, el vicepresidente o de algún ministro de Estado, en cuarto grado de consanguinidad y en segundo grado por afinidad. Los que son contratistas del Estado, los que son ministros de algún culto o religión, los que han sido enfrentados a juicio y no hayan solventado su responsabilidad. En el artículo 198 se establece la memoria de actividades de los ministros. ¿Qué quiere decir esto? Que anualmente los ministros tienen la obligación de presentar una memoria de actividades como un plan de trabajo y su presupuesto al presidente de la República. Artículo 199. Comparecencia obligatoria e interpelaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que los ministros tienen la obligación de presentarse al Congreso de la República con el objetivo de contestar todas las interpelaciones impuestas. Artículo 201. Responsabilidad de los ministros y viceministros. Los ministros y viceministros del Estado son responsables de sus actos conforme a la ley. Artículo 202. Secretarios de la Presidencia. El presidente de la República puede tener los secretarios que sean necesarios para el apoyo a las actividades de la Presidencia según lo establece la ley. Secretaría de la Presidencia. Estas están establecidas en el artículo 202. Son dependencias de apoyo a las funciones del presidente de la República. Está en la Secretaría General de la Presidencia, Privada de la Presidencia, de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, de Comunicación Social de la Presidencia, de Análisis Estratégico de la Presidencia y de Planificación y Programación de la Presidencia. Las funciones de estas secretarías están establecidas en la ley del organismo ejecutivo. Esperamos les haya quedado claro la explicación a grandes rasgos del organismo ejecutivo. Gracias.